Buenos días. Empezamos la última parte de la materia después de haber visto los temas sobre la creación y sobre cómo es Dios, uno y trino. Vamos a entrar ahora a hablar del tema central de la fe cristiana, de lo que cree la Iglesia, el corazón de la teología, que es la figura de Jesucristo. Para introducir el tema vamos a tener esta clase en la que más o menos veremos puntos principales de lo que la Iglesia cree sobre Jesucristo. Lo que la Iglesia cree lo repite todos los domingos en la misa. Para aquellos que sean de tradición católica, cada domingo se reza una oración que contiene toda la esencia de lo que los cristianos creemos y que lo tengo escrito delante, lo pueden ver ahí, de una forma más o menos desglosada, porque creo que puede ser interesante entender algo de la estructura de esa oración. La voy a leer rápido para que puedan ir como familiarizándose con los temas que vamos a ver. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es la primera parte de la materia que hemos visto. Sigue diciendo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Si se fijan, están armados según tres bloques. El primero afirma lo que creemos de Dios Padre, el segundo lo que creemos de Dios Hijo, el tercero lo que creemos de Dios Espíritu Santo. Ahora nos vamos a detener en la segunda parte del credo, habiendo visto ya en la primera parte de la materia el texto que se atribuye a Dios Padre como creador del cielo y de la tierra. Es importante tener en la cabeza que todo lo que creemos está recogido en el Catecismo de la Iglesia, un libro que se hizo hace no muchísimos años y que puede ser bueno que aquellos que son católicos y quieran tener un conocimiento profundo, inteligente de la fe que profesamos, lo puedan tener. Está en internet por todos lados, se puede comprar en cualquier librería católica y es una verdadera joya que contiene todo lo que uno a veces puede llegar a preguntarse. El Catecismo de la Iglesia respecto de esto lo que nos dice es que el centro de toda la predicación cristiana, el centro de la catequesis, no es una idea, sino que es una persona, Jesús de Nazaret, al que confiesa, al que propone como único Hijo de Dios, unigénito del Padre, y por lo que ha hecho, que ha sufrido por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Por eso, va a recordar la Iglesia, se trata de procurar comprender el significado de todo lo que Jesús hizo, sus gestos y sus palabras, los signos realizados por Él mismo para conducirnos a la comunión con Él, porque de eso se trata la vida cristiana, una comunión, una unión común de todos aquellos que creemos en Jesús y que aprendemos de todo lo que nos enseñó con sus palabras y con sus hechos. Como vimos cuando vimos la revelación, Jesús nos enseña con todo lo que hizo y con todo lo que dijo. Fíjense, por ejemplo, cómo estamos repitiendo cosas que fueron repetidas, enseñadas por aquellos que fueron protagonistas de aquellos momentos. El catecismo recoge algo que puede ser obvio, pero que no tiene por qué serlo, y es que los primeros seguidores de Jesús se tomaron el trabajo de anunciar lo que habían vivido, dice el catecismo.
Los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo, contra toda expectativa y lógica, jugándose la vida y dándola. Y anuncian que somos invitados a entrar en la alegría de su comunión los que hemos visto y oído y tocado. Ellos dicen, les queremos contar lo que vivimos. ¿Por qué contra toda lógica? Porque si verdaderamente hubieran crucificado y hubieran sencillamente matado a aquel que era el cabecilla de su secta, podríamos decir, sería ilógico que después salieran a proclamar un fracaso, por decirlo de alguna manera. Jesucristo es el centro de toda la predicación cristiana. Vimos ya en el momento de estudiar los evangelios que hay una serie de verdades históricas indudables. Estas hay que retenerlas, porque son muy importantes. Verdades históricas, es decir, no se puede razonablemente dudar del contenido de estas afirmaciones mínimas, por así decir, que hubo un personaje llamado Jesús, que fue bautizado por Juan Bautista, que era un galileo que predicó y realizó curaciones, que llamó a un grupo de hombres, los discípulos, y habló de que eran 12, que limitó su actividad, su predicación y sus milagros a la tierra de Israel, y que mantuvo controversias con las autoridades de la época sobre el papel del templo, que fue crucificado fuera de Jerusalén por las autoridades romanas. Después de su muerte, sus seguidores continuaron formando un movimiento identificable, los cristianos. Y al menos algunos judíos persiguieron a ciertos grupos del nuevo movimiento, y al parecer esta persecución duró como mínimo hasta el tiempo cercano al final del ministerio de las enseñanzas de Pablo de Tarso, para nosotros los cristianos San Pablo. Quiere decir que históricamente no se puede dudar de la existencia de aquel personaje. Distinto es el valor que se le pueda dar a ese personaje. Aquellos que vivieron con él, a lo largo del Evangelio lo van nombrando con diferentes palabras, que es lo primero que nos va a ocupar para que tratemos de entender qué es lo que ese grupo de apóstoles nos predicaron posteriormente. Utilizan a lo largo de todas las páginas del Nuevo Testamento 4 grandes nombres, que son Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Señor. Con esas 4 palabras se refieren a aquel personaje que nos van a presentar en toda su predicación. Cada una de esas palabras está cargada de un contenido muy preciso, que es el que vamos a ir viendo en esta clase para presentar, como decíamos, al personaje. En primer lugar, el nombre. El nombre de aquel personaje no era un nombre inocente, por decirlo de alguna manera, porque en el hebreo se utilizaba ese nombre que tiene un significado muy concreto. El significado es Dios salva. De alguna manera, el nombre mismo de Jesús nos daba noticia de su identidad y de su misión. El mismo nombre estaba diciéndonos, este hombre viene a salvarnos. Acuérdense la clase que dedicamos a ese tema tan importante y tan central del cristianismo, que es la salvación. Los discípulos lo llaman Salvador, nombre que para los judíos no es inocente. Ese nombre lo utilizaba, por ejemplo, el sumo sacerdote cuando es judío, cuando una vez al año entraba al templo de Jerusalén para pedir el perdón por todos los pecados de Israel. Se preparaba un sacrificio por un animal, se extraía la sangre, se aspergía por el propiciatorio, por el altar del templo, la sangre de aquel sacrificio que servía como perdón para todos los pecados. Se le presentaba al Dios Salvador, por lo cual ya el uso de esa palabra significaba algo para los judíos, les estaba diciendo algo, y lo que los apóstoles entendían era que Jesús con su vida era justamente el Salvador, el que estaba reconciliando a Dios con el mundo. En Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Después de haber visto lo que supone el pecado original, se puede entender de qué reconciliación se habla.
Otro título que utilizan repetidamente los apóstoles es el de Cristo, una palabra que se la suele utilizar casi como un sinónimo del nombre de Jesús, pero que tiene un significado muy preciso. El Cristo es la traducción griega de la palabra Mesías, que quiere decir ungido, sobre el que se ha derramado aceite, que era un gesto de un rito de consagración de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes. Era el título que utilizaba todo el Antiguo Testamento para presentar a un personaje que iba a venir a liberar a Israel. Ese título pasa casi como un nombre propio de Jesús. Hoy se lo puede llamar también de esa manera, Cristo, porque también se lo llama así en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cumple la misión que esa palabra tiene en Israel. Esa unción que recibió Jesús, que antes era signo de elección de reyes, de sacerdotes y a veces de los profetas, se le aplica perfectamente porque Él es el que ha sido ungido, elegido, bendecido, consagrado por Dios para salvar a Israel. Y desde ese principio es como los apóstoles entienden que Jesús es el famoso Mesías judío que todo el pueblo esperaba. Hasta acá son nombres más o menos fuertes, pero de alguna manera inocentes. Es muy fuerte que se lo llame con tanta claridad, con tanta nitidez, Hijo de Dios. La palabra Hijo de Dios o el título de Hijo de Dios se utiliza muy pocas veces en el Antiguo Testamento. A veces se habla de los ángeles como hijos de Dios, pocas veces se habla del pueblo elegido como un pueblo que es hijo de Dios, y a veces se aplica a los reyes de Israel como hijos de Dios. Pero para hacerse una idea, en el Antiguo Testamento se utiliza alrededor de 15 veces. En el Nuevo Testamento se va a usar más de 150 veces, refiriéndose a Jesús. Y en una forma que nunca se había utilizado antes, porque lo que trae Jesús para decir es que el Mesías del que hablábamos antes no es un hombre más, sino que además él se proclama como el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, aquel personaje, el Mesías, no implicaba necesariamente que fuera considerado algo más que humano. Podía ser eso, considerado como un gran hombre nada más. Pero lo que se está haciendo saber en el Nuevo Testamento es que ese Mesías es el Hijo de Dios. Y habrá que entender qué significa eso de ser Hijo de Dios. Hay un momento muy importante en la vida de los apóstoles en los que Jesús les pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que es Él? Y ellos responden con soltura, diciendo, bueno, unos dicen que sos un profeta, Juan el Bautista, Jeremías, Isaías, o algún otro de los profetas. Y Jesús se hace como más incisivo en una pregunta siguiente en la que les pregunta a ellos, que ya lo vienen siguiendo desde hace un tiempo. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Ya llevaba más de 2 años con él. Y entonces toma la palabra San Pedro y tal vez sin hacerse cargo de todo lo que significaba, les dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús lo confirma, diciendo, eso que acabas de decir no lo has descubierto solo. Usa un hebraísmo muy lindo que dice, eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre. De alguna forma, lo que está diciéndole Jesús es confirmándole que efectivamente Él es el Cristo y efectivamente Él es el Hijo de Dios vivo. Aquel hombre afirma nada más ni nada menos que es el Hijo de Dios, algo que no podía recibirse pacíficamente en el pueblo de Israel, que había mantenido su monoteísmo a pesar de las costumbres de su alrededor y de su propia historia. El cuarto título que utilizan muchas veces los autores del Nuevo Testamento es el título de Señor, en el sentido de potestad, en el sentido de el detentor,
del poder. Tampoco era un título inocente, porque en Israel era una palabra reservada a Dios. En el ambiente pagano, en Roma, era utilizado para referirse al emperador, el Kyrios en griego, es la palabra que utilizaban, que en griego lo utilizaban para traducir la palabra Yahvé, nada menos. Se le aplica a Jesús el término Señor, que es un término ambiguo, porque podría ser simplemente un inocente modo de llamarlo de un modo importante, pero que en realidad estaba mostrando algo más. Jesús poco a poco va revelando quién es. Y estos títulos se van transformando cada vez más en palabras llenas de un significado muy preciso. De hecho, los apóstoles van a utilizar esta palabra para referirse a Jesús reconociéndolo como Dios. Algo que obviamente para el pueblo judío era inaceptable. ¿Dónde se demuestra el señorío de Jesús? A lo largo del Evangelio, durante su vida, se muestra en el dominio que tiene sobre la naturaleza, calmando tempestades, en el poder que tiene sobre las enfermedades, que puede curar, en el señorío que tiene sobre los demonios, a los que puede echar simplemente con su palabra, y con todos esos gestos exteriores está mostrando un dominio mucho más profundo, que él se va a encargar también de señalar muchas veces. El poder sobre la muerte y el pecado, algo que solamente puede atribuirse a Dios. Casi como una conclusión, podríamos decir que poco a poco se va revelando el carácter de aquel personaje del que vamos a hablar sucesivamente, Jesucristo. Un hombre que se mete entre los hombres y empieza a predicar una doctrina nueva, empieza a realizar acciones enormemente sorprendentes y que promete un reino en el que se va a ver definitivamente vencido a la muerte y al pecado, porque a pesar de que lo ven como un hombre, es mucho más que un hombre. Nos quedamos en esta primera parte y nos pondremos en contacto después en el siguiente video para seguir profundizando en este misterio.